nosotros pensamos en que para realizar esa tarea tenemos que revisar cuáles son las características y establecer los elementos que nosotros necesitamos para ejecutar esa obra. Por ejemplo, si a mí me dicen que tengo que pintar esa pared, entonces yo tengo que reunir los elementos que necesito para pintar esa pared. Busco, digamos, lo que es la pintura, busco una lija, busco de pronto una masilla si hay que rellenar algo, ¿sí? Busco una brocha o bien sea un rodillo, ¿no? Busco todos los elementos que necesito para poder pintar la pared, ¿verdad? Y de igual manera, así con todas las cosas en la vida, ¿no? Cuando se nos encomienda algo, nos toca analizar y revisar qué es lo que nosotros necesitamos para poder ejecutar esa obra que se nos encomendó. En muchas ocasiones, cuando miramos de pronto esos recursos, vemos que de pronto a veces no son suficientes, o a veces nosotros cuando vemos la tarea que tenemos por delante, nos parece que es algo muy difícil, que es algo que es muy grande, y vienen a nuestro corazón esa idea de impotencia, esa idea de pequeñez, esa idea que no tenemos nosotros la capacidad para hacer eso. Aquí analizamos el caso de lo que le pasó pues a Moisés, ¿no? Todos conocemos que Moisés fue un hombre que estuvo en la casa de Faraón, allí por lo menos recibió su educación, allí fue adoptado por esa familia, creció en medio de ellos, pero luego él, después de un tiempo, le tocó salir de allí, le tocó huir al desierto y ya tenía una nueva actividad, que era la de cuidar ovejas. Pero allí, por lo menos, estando Moisés allí, el Señor se acordó de lo que era el clamor de su pueblo que estaba sufriendo en Egipto. Allí, por lo menos, era un pueblo que estaba siendo oprimido, era un pueblo que estaba siendo maltratado. Y de tal manera que el Señor, es algo que sí jamás puede ocurrir, es que Él se olvide de su pueblo, ¿verdad? Porque nuestro Dios es fiel, amén. Y Él allí, con todo lo que había pasado, pero aún así, Él tenía una imagen, o tenía más bien la idea, el propósito de poder liberar a su pueblo. Y para esto le encomendó esa obra a Moisés. Pero cuando Moisés el Señor lo llamó en el desierto, vemos que allí por lo menos cuando estaba en ese lugar, allí por lo menos vemos de que enseguida él comenzó a sacar como especie de una serie de excusas, en el cual él pensó que eso era un trabajo que para él era imposible, que era algo muy grande. Y vamos a analizar brevemente lo que es, haciendo un paralelo entre lo que es la actitud de Moisés y la nuestra, con respecto a lo que tiene que ver con proclamar el mensaje del Señor o anunciar las buenas nuevas de salvación. Entonces miramos por lo menos en Éxodo capítulo 3, el verso 11 y 12, que allí por lo menos encontramos de que dice que entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y el Señor le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y este será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces vemos que allí enseguida Moisés sacó la primera excusa, la primera objeción: Señor, pero ¿quién soy yo? Él veía que por lo menos si uno lo analiza humanamente, vemos de que sí, Moisés ¿quién era? Era una persona que estaba allí, que no tenía de pronto, qué sé yo, como un ejército en el cual de pronto hacerle presión al faraón o de alguna manera ejercer alguna persuasión que diga, bueno, si no liberas a los judíos, si no liberas a los hijos de Israel, entonces yo te voy a atacar con mi ejército. No tenía nada, no tenía nada. Entonces algo de que él se fijó y dijo, no, pero es todo una potencia, es todo un imperio, ¿yo qué puedo hacer para convencer a ese hombre? ¿Sí? Y realmente por lo menos Egipto tipifica lo que es el mundo, lo que es la esclavitud en la cual está ceñido el ser humano. Porque el diablo, el propósito con que vino fue eso, él vino fue a robar, a matar y a destruir. Y hoy en día lo sigue haciendo. Ese siempre ha sido su plan. No tiene otro libreto que es eso,
robar, matar y destruir. Pero como tal, la iglesia del Señor, que somos usted y yo, tenemos un mensaje poderoso, amén, un mensaje libertador en el cual vamos a compartir, o el cual nosotros compartimos. Somos testigos de la obra redentora de nuestro Dios, y hay una humanidad allá afuera que se está perdiendo, y el cual está gimiendo por alguien que le diga cómo ser libre. Algo tenemos que hacer nosotros, amén, bendito el nombre de Jesús. La segunda objeción que puso Moisés está aquí más adelante, en el verso 13. Dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? El verso 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Moisés estaba preguntando por el nombre, cuál era el nombre, cómo se iba a identificar él, de quién era el que lo había mandado, ¿no? Porque él quería saber cuál era el nombre personal de Dios, como una prueba de que iba en representación, que iba en autoridad, con la autoridad del Señor. Y por eso él estaba preguntando su nombre, para que pudiera tener más credibilidad delante de los hijos de Israel. Pero ¿sabe una cosa, mi hermano? De igual manera, si hacemos el paralelo con nosotros, de igual manera también ese trabajo que el Señor nos ha encomendado, que le ha encomendado a su iglesia, nosotros también conocemos, o el Señor nos ha revelado cuál es su nombre, ¿verdad? Porque el día que nosotros fuimos bautizados, dice que fue invocado sobre nosotros el nombre que es sobre todo nombre, amén. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, amén. También dice la Biblia: todos los que habéis sido bautizados de Cristo estamos revestidos. Nosotros tenemos esa investidura de parte del Señor. Así que cuando nosotros vamos a predicar, vamos a compartirle a alguien el mensaje, no vamos solos, vamos allí tomados de la mano del Señor. En representación tenemos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que tiene el poder, el nombre en el cual hay autoridad. Bendito el nombre de Jesús. Y eso es algo que nosotros no se nos puede olvidar, ¿no? Por eso le dice la Biblia: el que creyere y fuere bautizado será salvo, amén. Porque cuando ha sido invocado ese nombre que es sobre todo nombre, el cual hay perdón de pecados, amén. El nombre más dulce que hay, bendito el nombre de Jesús. Tercera objeción, la encontramos aquí más adelante, ya en el capítulo 4, ¿no? En el verso 1 y 2, dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y a partir de allí el Señor le comenzó a describir esas herramientas que él había dado para poder llegar a los israelitas y que le pudieran creer que realmente le había aparecido, que realmente iba en nombre de él, que no era un cuento que Moisés había inventado. Y para eso vemos ahí el caso de la vara, ¿cierto? Y la primera cosa que le dijo el Señor fue: pon la vara en el suelo. Y se convirtió en una serpiente, una culebra, ¿no? Y dijo: vuélvela a tomar por la cola, y volvió a ser nuevamente una vara, ¿no? La segunda prueba que le dio para que la pudiera hacer delante de ellos era el hecho de que también pudiera meter su mano en el pecho, ¿sí? Entre sus ropas, ¿sí? Dice aquí en su seno, ¿no? Y tocar su pecho, y cuando la sacara iba a estar completamente blanca, toda llena de lepra, ¿verdad? Y que si la volvía a meter iba a salir completamente sana, ¿verdad? Y dice: bueno, si no te creen ni por la vara ni por la mano leprosa, entonces voy a convertir el agua en sangre. Ahí tenía esos tres elementos: la vara, tenía el hecho de la mano, y en tercer lugar lo que es convertir el agua en sangre. Así de igual manera el Señor Jesucristo
A todos y a cada uno de nosotros nos ha dotado de una serie de capacidades, de una serie de habilidades en las cuales nosotros tenemos que ponerla en acción en favor de la obra de Dios. Amén. Aquí nadie puede decir de que no, de que Dios no le ha dado nada, de que no sabe nada, de que no tiene ningún talento, ninguna capacidad para ponerla en las manos del Señor. Porque a todos, absolutamente a todos, el Señor nos ha dado a nosotros un talento. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, esas capacidades, esos recursos que el Señor nos ha dado, bien sea su capacidad intelectual, bien sea su conocimiento, bien sea su dinero, en sí, todas las cosas que el Señor nos ha dado, debemos ponerlo en acción, en sintonía con respecto a la obra del Señor, para nosotros poderle servir a Él. Amén. Porque de Él es que provienen todas las cosas. El Señor es que da a nosotros la inteligencia, el Señor es que nos da la sabiduría para poder hacer todas las cosas. Entonces a veces de pronto ese conocimiento secular, esa habilidad, ese talento que usted tiene, a veces de pronto solamente piensa en ponerlo en función de pronto de solamente su beneficio propio, de ver cómo con este talento, cómo gano dinero, cómo de pronto logro materializar todos los sueños que yo tengo. Cada uno de nosotros tiene un proyecto de vida, cada uno tiene idealizado qué es lo que quiere en su vida. Obviamente algunos piensan obviamente tener una familia, formarse académicamente, poder crecer laboralmente, tener una casa, tener un carro, sí, y todo eso está bien, todo eso está bien. Pero pensar de que el Señor conoce cuáles son nuestros sueños, el Señor conoce, sabe lo que son nuestros anhelos, pero por eso dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas vendrán por añadidura. Amén. El Señor realmente no quiere a nadie arruinado. El Señor no quiere a nadie que de pronto que esté de pronto que no tenga nada que darle a Él. Al contrario, el Señor nos da a nosotros todas las cosas que nosotros tenemos. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, se trata de que todos esos talentos, todas esas capacidades, todas esas habilidades, nosotros debemos ponerlos en las manos del Señor, y no hay que menospreciar lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Hay situaciones en las cuales de pronto uno dice, no, yo no soy capaz de hacer eso, pero realmente cuando uno se pone en las manos del Señor, el Señor nos capacita para poder hacer su obra. Mire, hay un caso por lo menos hace algunos años en que por lo menos aquí veníamos un grupo de jóvenes y veníamos los domingos en la mañana, antes de la dominical, y ahí nos reuníamos unos 4, unos 5 y comenzábamos allí, cuando antiguamente por aquí por la 15 pasaban todas las rutas de buses, y comenzábamos por allí en la mañana y íbamos a testificar, íbamos allí, salíamos a poder predicar en los buses. Pero uno sabe que el Señor está allí, ¿verdad? Uno sabe que el Señor, cuando está haciendo su obra, el Señor está allí a nuestro lado, ¿no? Pero esa vez sucedió una experiencia muy particular en la cual pudimos ver de forma como tan tangible, tan palpable, de que Dios realmente estaba allí con nosotros. Esa vez, esa mañana, ese domingo, nos fuimos 3 muchachos, nos fuimos, ¿sí?, junto conmigo, ¿no? Y entonces por lo menos nosotros cuando íbamos pasando allí el torniquete, ya el último era el que pagaba los pasajes, ¿no? Y entonces cuando llegó y le iba a pagar el conductor, le dijo, son 4 pasajes. Y yo, ¿cómo así? Nosotros somos 3. Y otro de los que estaba ahí con nosotros, págale los 4. Y bueno, ahí nosotros en ese momento llegamos y comenzamos a testificar, le repartimos unos tratados y nos bajamos de ese bus. Pero ¿viste lo que pasó? Es que veían a uno más, Pasó el siguiente bus, nos montamos, y el último que estaba ahí le dijo, le pago 4. Así. Nosotros físicamente solamente nos veíamos 3, pero los conductores de los buses, las otras personas, veían a una persona más. Bendito el nombre de Jesús, bendito el nombre de Jesús, aleluya, gloria sea tu santo nombre, Jesús. Quiero ver que, hermano, que fue una cosa impactante, en el cual, porque como le digo, uno sabe que uno le sirve al Señor de corazón, ¿sí? Pero ver así de esa manera, de esa forma como tan tangible, tan palpable, realmente es una experiencia grande, ¿no? Por eso dice la Biblia en 2 de Corintios
capítulo 4, verso 7. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 7. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Como les decía al principio, realmente nosotros valemos y nosotros lo que somos es por la gracia y por la misericordia de Dios. Amén. Nosotros simplemente somos instrumentos, lo que el Señor nos ponga a hacer, ¿verdad? Somos simplemente instrumentos, pero toda la gloria y toda la honra es para el Señor Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús. La cuarta objeción de Moisés está en Éxodo capítulo 4, verso 10 al 12. Dice así: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre, o quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Así que, hermanos, aquí nos da la respuesta el Señor, de que el Señor siempre busca, uno siempre se queda sorprendido de eso de parte del Señor. Él siempre busca, digamos, como que en los escenarios como que humanamente son más adversos o más desfavorables. Aquí el caso de Moisés, tenía que enfrentarse a la máxima autoridad del imperio egipcio y un hombre que no se le facilitaban las palabras, que no tenía esa fluidez verbal. Y aún así el Señor dijo: por aquí es. O de pronto también recuerda uno el caso de Abraham y Sara, ¿no? Porque dijera, si va a hacer que de allí brote toda una descendencia, busca una pareja joven, ¿verdad? Una pareja de pronto, qué sé yo, de por ahí de 25 años, ¿no? Gente que esté joven, que tenga toda su plenitud, todas las capacidades, ¿no? Pero se fijó que es un anciano de 75 años. Y para rematar, la esposa estéril. Pero como le digo, así es que obra Dios, para que se den cuenta, como le digo, de que el poder está en Él. No depende de nosotros, depende de Él. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. El Señor Jesús no necesita gente capacitada, sino que Él capacita a los que Él escoge. Amén. Dios conoce perfectamente nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras falencias. Él conoce perfectamente todo. Si alguien el cual nosotros no podemos presumir es delante de Dios, porque Él somos, ahí nos sale la radiografía completica, ¿cierto? Delante de los hombres nosotros podemos presumir, podemos de pronto alardear de algo que inclusive no somos, pero delante del Señor, ahí sí estamos desnudos, ahí sí estamos completamente expuestos, ¿verdad? Y entonces Él conoce precisamente nuestros talentos, conoce esas falencias, esas fortalezas, y aún así, lo que el Señor quiere es que nosotros seamos gente decidida para poder compartir su palabra. Mire, vamos a leer en Lucas capítulo 12, verso 8 al 12. Lucas capítulo 12, verso 8 al 12. Dice así: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Fíjese, qué importante es eso, de saber de que el Señor es el que nosotros nos recuerda su palabra, amén. Pero eso sí, hay que ser diligentes, tenemos que estudiar su palabra. Eso estamos hablando aquí, que se hizo pues ahorita un buen ejercicio, el hecho de poder leer la palabra, ¿cierto? Porque sabemos de que las estadísticas que se manejan obviamente no nos benefician, ¿sí? O no da buen crédito de nosotros, porque realmente aún así en nuestra iglesia poco se lee la Biblia.
Entonces es bueno en estos espacios obviamente de poder leer su palabra, ¿no? Bendito el nombre de Jesús. Entonces, fíjese, ante eso siempre el hecho de confesar la palabra del Señor, no importando la limitante que tenga, ¿cierto? Vea, había un hermano, por lo menos allá en Valledupar, había un hermano que ese hermano no sabía leer, pero eso era un hermano que, mejor dicho, que tenía la Biblia aquí. Entonces él a veces llegaba y salía por ahí, de pronto a veces salían a los hospitales por ahí, junto con mi hermana y otros hermanos, y entonces llegaban y él llegaba y comenzaba ahí a testificarle a la gente. Y el hombre llegaba y le decía, bueno, léase ahí en Juan 3:16, léase en 1 Corintios, y ahí, vea, ahí dice esto. Y entonces llegaba y, hermana, por favor, confírmeme lo que yo le dije. Y ella buscaba, sí, ahí dice tal cosa. Y así, el hombre testificaba de una manera impresionante. Y como le digo, no sabía leer. Y fíjense que aún así, lo que nos describe aquí la Biblia, de que aún así, que él no se quedó allí, ay no Señor, yo no puedo hablar de ti porque yo no sé leer. Y si no sé leer, ¿cómo voy a decirle a otros? ¿Cierto? Entonces, aún así, Dios, al ver la actitud de ese hombre, hay algo que me impacta y es la manera como Dios honró la vida de ese hombre hasta el último minuto de su existencia. Resulta que por lo menos de que él, en una dominical, a él lo pusieron, ya era un anciano, a él lo pusieron a dirigir las alabanzas. Y el hermano Zapata, él llegó y comenzó a cantarle al Señor. Pero allí en medio de ese cántico, él llegó a un momento dado y se desplomó allí en el altar. Y entonces los hermanos que estaban allí trataron de auxiliarlo y la iglesia toda comenzó a orar por el hermano. Y el hermano otra vez se repuso y el hermano dijo, no hermano, ¿se quiere sentar? No, déjeme, yo quiero seguir alabando al Señor, yo quiero seguir, sí. Y bueno, listo hermano, el hermano ya está bien, gloria a Dios. Bueno, y el hermano continuó allí alabando al Señor. Dirigió las alabanzas más o menos unos 10 o 15 minutos más. Y allí cuando le iba a entregar el micrófono y se iba así acercando las escaleras, otra vez se volvió a desplomar. Y resulta que por lo menos allá, cerca a la iglesia, así en la esquina, ya esa clínica la quitaron hoy en día, pero más o menos lo que es de aquí al edificio ahí, el de la esquina, así quedaba una clínica. Entonces el hermano lo hicieron, los hermanos lo llevaron, lo levantaron y lo llevaron allí a la clínica. Y cuando los médicos comenzaron allí a disponerse a prestarle los servicios, los primeros auxilios, le tomaron el pulso. No, si este hombre ya está muerto, este hombre ya está sin vida. Y realmente ya más o menos le calculo yo que ya tiene entre 12 y 15 minutos de muerto. O sea, quiere decir, hermanos, de que cuando ese hermano oraron, la iglesia oró por él, ahí realmente quien lo levantó fue el Espíritu de Dios, porque él ya había muerto. Así 15 minutos y él ahí estaba dirigiendo las alabanzas al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Alaba al Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea su santo nombre, Jesús. Tú eres grande y maravilloso, Señor Jesús. Así que no hay excusa, hermano, no hay excusa por el cual no podemos nosotros tener ninguna excusa por el cual no vamos nosotros a compartir la palabra del Señor. Aleluya. Y aquí también quisiera recalcar algo del hecho de que nosotros debemos saber o darle un buen uso como tal a las herramientas que nosotros tenemos hoy en día. Hoy en día nosotros tenemos la tecnología, tenemos las redes sociales, ¿verdad? Y de igual manera, así como, digamos, como tan apasionadamente, como de pronto comenzamos a debatir sobre un punto de vista, sobre una postura política, o cuando vamos a alentar al equipo de nuestros amores, o cuando vamos a discutir acerca de un tema, ¿cierto? Y que de manera apasionada, mejor dicho, comienza allí ese bombardeo de ideas, ese contrapunteo. De igual manera, así como usted lo hace para eso, también hágalo para el otro, también para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Allí podemos llegar, mejor dicho, ahí no tenemos barrera, porque eso lo ve todo el mundo. Y de igual manera que así como le digo, de esa manera tan apasionada que a veces lo hacemos con otros temas, con otras cosas, pero como dice la Biblia, se trata de hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro, ¿verdad? El hecho de nosotros poder compartir la palabra del Señor. Ahorita, en la pasada convención que hubo en Barranquilla, casualmente el hermano Eliseo mencionaba eso.
El hermano Eliseo decía que ya pues era su última visita al país por temas de salud, pero que él decía, vea, yo invito a los jóvenes para que no usen tanto la tecnología para jugar, sino también para proclamar el evangelio del Señor Jesús. Amén. Y realmente él decía, vea, yo que soy un dinosaurio en esto, decía él, yo que soy un dinosaurio en esto, ahora me tocó meterme también ahí. Entonces los hijos le están diseñando allí un canal en el cual él por ahí va a comenzar a predicar la palabra del Señor. Y bien, él decía, si yo soy un dinosaurio y me tocó meterme en esto, ahora ustedes jóvenes, ¿cómo no lo van a hacer? ¿Verdad? Entonces, qué bueno alentarnos nosotros con esos ejemplos, ¿verdad? De que no interesa la edad que usted tenga, no interesa, digamos, su limitante, todo vamos a ponernos en las manos del Señor para proclamar su evangelio. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Y también qué importante, no sin antes, el hecho de también guardar esa coherencia en lo que nosotros creemos, con lo que decimos y con cómo actuamos. Porque de igual manera a veces en las redes sociales se presta también para eso, que a veces comenzamos a compartir cosas de pronto en un lenguaje que no es apropiado para un hijo de Dios. Y allí también es una manera como nosotros también está nuestra imagen de por medio. Así que tengamos cuidado en eso, hermanos. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, proseguimos con la siguiente objeción. Se encuentra en el verso 13. Dice, y él le dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó. Si ve, el Señor le da también rabia santa, ¿ver? Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano a Aarón levita y que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti lugar en tu boca, y tú serás para él en lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Bendito el nombre de Jesús. Entonces fíjese, ya viendo de que Moisés le quería salir por un lado, por un otro, hasta que el Señor le dijo, bueno, póngase serio, ¿sí? Y el Señor ahí llegó y le estaba colmando ya como la paciencia, ¿no? Y entonces vemos de que allí, por ejemplo, Aarón era un levita, ¿no? Que en su condición de sacerdote levita, una de las funciones que tenía era de enseñar, ¿no? Y esto supone la actitud de poder hablar, ¿no? A veces nosotros queremos buscar la excusa, a veces queremos escudarnos en que en otra persona lo haga, que en otra persona sea el que no, hermano, es que él sí tiene habilidades, sí se le facilita, ves que él sí habla bien, ves que él sí ha estudiado, él sí hizo el instituto. No, hermano, no se trata de eso. Gloria a Dios por lo que hemos pasado por allí, ¿no? Pero aún así no se necesita eso. Para que usted pueda testificar, simplemente necesita es contar lo que Dios ha hecho en su vida. Eso es, contar lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces sí que no debemos pensar en compararnos para nosotros desanimarnos, sino al contrario, para nosotros alentarnos de que si Dios usa a ese hermano, también me puso a dar a mí. Porque Dios es el mismo, ¿cierto? Y Él es el que da la capacidad a todos, el que nos da a nosotros la sabiduría, amén. Todo proviene del Señor. Aquí nadie puede sacar pecho de decir, no, es que yo sí soy una persona que, mejor dicho, que soy muy elocuente, una persona muy preparada. Todo eso está bien, pero lo importante es que aquí dependemos es del Señor, amén. Bendito el nombre de Jesús. Hay que ser responsables, somos mayordomos y administradores de la gracia del Señor. Por eso dice la Biblia en Eclesiastés 9:10, todo lo que viniere para hacer en tu mano, hazlo según tus fuerzas. Entonces no se ponga a comparar, hombre, aquel hermano habla mejor que yo, hombre, qué bien, gloria a Dios. Pero no, esa comparación no es para desanimarnos, sino que también para saber que nosotros también podemos crecer, también nos podemos capacitar y también el Señor nos puede dar de su gracia, amén. Bendito el nombre de Jesús. Mire por lo menos acá lo que dice en Romanos capítulo 12, verso 3. Usted puede leerlo ahí, se lo voy a leer aquí en otra versión. Por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien, usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismo conforme a la porción de fe
que Dios le ha dado a cada uno. Como les decía inicialmente, Dios a cada uno nos da una capacidad, un talento, un ministerio. Así que lo importante es ponerlos en sus manos. Todos esos talentos que el Señor nos ha dado, tenemos que ponerlos en sus manos, porque todo proviene de Él. Miren lo que dice en Santiago capítulo 1, verso 17. Leamos este versículo. Santiago capítulo 1, verso 17. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que nosotros siempre debemos estar ahí ubicados y centrados, que toda la gloria es para el Señor. Todo lo que nosotros somos, toda la capacidad que nosotros tenemos, nos la dio el Señor. Amén. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre de la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Así que vemos de que es un privilegio grande el hecho de nosotros poder compartir la palabra del Señor. Y no solamente el hecho de que saber de que tenemos ciertas limitantes como todas las tenemos, sino que saber de que el Señor es el que nosotros nos da esos talentos, esas habilidades para ponerlos en su obra. Dios perfectamente hubiese podido sembrar el mensaje del Evangelio directamente en los corazones de cada uno, perfectamente, sin tener necesidad de nosotros. O utilizar los elementos de su creación, hablar a través de las piedras, de los árboles, de las montañas, qué sé yo, porque para el Señor no hay nada imposible, ¿verdad? Pero a Él le plació involucrar al hombre, que nosotros fuéramos parte de esa obra. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Así le plació al Señor. Así que, por lo tanto, servirle al Señor no es una carga. Servirle al Señor es un privilegio. Amén. Que el Señor nos concede a cada uno de nosotros. Y como les decía ahorita, todo eso es por la gracia y por la misericordia del Señor. Aleluya. Hay otro aspecto que es también muy importante y el cual no podemos nosotros descuidar. Y estamos hablando es acerca de nuestro testimonio. Amén. Porque créame de que nuestra vida habla mucho más fuerte que las palabras. Usted podrá saber todas las doctrinas. Usted podrá saber de la redención, de la justificación, de la sustitución, de unicidad. Se la puede saber de principio a fin. Pero como les decía ahorita, si no hay una coherencia, si no hay una concordancia de lo que yo creo como yo actúo, de eso nada me va a servir. Porque fíjese lo que dice la Biblia en Primera de Pedro capítulo 3 verso 1 y 2, hablando de que muchos son ganados sin palabra. Primera de Pedro capítulo 3 verso 1. Dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Aquí lo está hablando en el marco del matrimonio, pero eso aplica para todo creyente. Amén. Entonces fíjese, es algo de que muchas veces usted podrá decir: Jesucristo te ama, Jesucristo te quiere salvar, Jesucristo es lo más grande que hay. Pero si ven que de pronto, que nosotros somos de pronto que engañamos a la gente, que decimos mentiras, que de pronto prestamos y no pagamos, de nada sirve. Como le digo, usted podrá hablarle de la doctrina muy bien expuesto, muy bien documentado, muy bien ordenado, pero si no hay concordancia con nuestra vida, de nada sirve. Entonces, qué importante nosotros también cuidar nuestro testimonio, cuidar la vida, porque como le digo, siempre los ojos de los demás están puestos sobre nosotros, los cristianos, para ver cómo actuamos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, y dependiendo de eso será el éxito de que la gente realmente quiera conocer el Dios que nos ha cambiado a nosotros. Amén. Pero si no ven ninguna diferencia en nuestro actuar, en nuestra conducta, no ven diferencia con los demás, entonces ¿qué van a querer conocer al Señor? Entonces, qué importante es no descuidar nuestro testimonio. Bendito el nombre de Jesús. Así que debemos siempre comenzar el hecho de nosotros poder proclamar este hermoso mensaje. Gracias al Señor por las 4,000 y pico de iglesias que tenemos en el país, pero aún así no es suficiente. Hay mucha gente que se está perdiendo. Amén.
Así que qué bueno que tú y yo podamos ser unos instrumentos útiles en las manos del Señor. Donde Dios te ha ubicado, allí sé esa luz, para que otros vean, los que viven en oscuridad, vean de que nosotros somos diferentes, que nosotros hemos sido lavados por la sangre preciosa de Cristo el Señor. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Así que no esperes a que te nombren un cargo para poder servirle al Señor, para poder proclamar su evangelio, sino que nosotros tenemos que poner en acción todas las capacidades, todos los talentos que el Señor nos ha dado. Para testificar del Señor no se necesita cargo, se necesita es amor por el perdido. Amén. Y como muestra de actitud de agradecimiento al Señor por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Así que qué importante nosotros recordar todas estas cosas y nosotros ponernos en sus manos. Esa vara, ese talento, esa capacidad, ese conocimiento intelectual, en sí, todos los recursos que Dios nos ha dado para ponerlos en su obra. Bendito el nombre de Jesús. Que el Señor nos ayude para poder hacer su voluntad y para poder ser testigos fieles de su evangelio. Amén. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos, y vamos a poder en esta noche hacer una oración. Vamos a comprometernos delante del Señor de poder nosotros cada día ser testigos, ser una muestra fehaciente de que Dios transforma, de que Dios cambia vidas. Vamos a hacer esa oración en esta noche. Señor Jesús, te damos gracias, oh Dios. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Tú eres bueno, Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor Jesús. Oh Padre Celestial, aquí estamos delante de ti, Señor Jesús. Queremos, Señor Jesús, servirte con todo nuestro corazón. Queremos, oh Dios, ser esa luz en medio de este mundo perdido, Señor Jesús. Oh Padre Celestial, te rogamos, Dios mío, que tú nos ayudes, Dios mío, para hacer tu voluntad. Que tú nos ayudes, Dios mío, Señor, para poder predicar tu palabra, Dios mío. Que podamos ver con tus ojos, Dios mío, Señor Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.